En Córdoba capital se produjo un incendio en un edificio de Caseros 39, allí en pleno centro de la capital cordobesa, y el saldo fue de 4 personas fallecidas. No hace mucho, también durante este año, otras 2 personas se habían arrojado al vacío, también por un incendio que se había desatado en un edificio de departamentos. Bueno, cada año mueren unas 200 personas por intoxicación con monóxido de carbono en el país. Este es un peligro que recrudece con cada ola de frío, muchas veces por el mal uso de calefactores, termotanques y calefones. El monóxido es un gas venenoso, sin color ni olor, conocido como el asesino invisible. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero indudablemente todo está relacionado, ¿no? Porque estas personas que fallecieron en este edificio de la calle Caseros en Córdoba murieron asfixiadas por la gran cantidad de humo que había allí en el edificio. Y vamos a charlar del tema con el señor Marcelo Oviedo, que es jefe de Bomberos Voluntarios de Santa Catalina, pero a la vez también investigador de incendios del Poder Judicial de Córdoba. Marcelo Oviedo, buenas tardes, un placer saludarle. ¿Cómo está usted? Bueno, a ver. Buenas tardes. Ahí está, perfecto. Ahí lo escuchamos. A ver, buenas tardes, lo saludo nuevamente. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto saludarte y un gusto saludar a toda tu audiencia. Bueno, Marcelo, a ver, estamos hablando probablemente de cosas distintas o al fin y al cabo de lo mismo cuando tenemos que decir que estas personas fallecieron asfixiadas en este incendio en pleno centro de la capital cordobesa. Digo, ¿murieron asfixiadas tal vez producto del humo que inhalaron o producto tal vez del monóxido de carbono? ¿Qué puede surgir de un episodio como este? Bien, si bien la última palabra la va a tener la autopsia, es cierto que cuando se produce un incendio, se producen un sinnúmero de productos de la combustión, propios de la combustión. Estos productos de la combustión no solamente están conformados por gases y vapores, sino también por sustancias en estado líquido y sólido, que son las que le dan la coloración clásica al humo, sino también que son productos a alta temperatura y con diferentes niveles de toxicidad. Recordemos que cualquier mueble capaz de arder, cualquier enser del hogar capaz de arder, va a producir diferentes sustancias en forma de gases o vapores, conforme también sea el nivel de oxigenación que tenga. La combustión necesita de niveles idóneos de oxígeno y esto también es significativo para el tipo de gases y vapores que van a producir. Y son estos los que rápidamente ocupan los lugares e indudablemente son estos los que provocaron lamentablemente los decesos de estas personas. A diferencia de este tema con el que vos comenzabas, que es el monóxido de carbono, si bien el monóxido de carbono es un producto de la combustión incompleta, no necesariamente necesita de un incendio para producirse. Por ello que muchas veces, lamentablemente, se produce el fallecimiento de personas que han dejado un brasero encendido o han dejado tal vez algún sistema de calefacción que termina consumiendo el oxígeno, generando monóxido de carbono, y es allí donde se produce el deceso de quienes pueden estar en esa habitación. Exactamente, ahí es donde tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un incendio de lo que es los lamentables accidentes domiciliarios que se suceden, particularmente como lo indicabas al inicio, en la época de frío particularmente. Es por eso que acá es donde entran las recomendaciones que todos los años se hacen. Todos los años cuando vamos a encender los calefactores, lo primordial es que sea revisado por un profesional matriculado, porque es una serie de ensayos que debe de realizar para garantizar que, primero, el tiro sea el correcto, es decir, todos los productos de la combustión del gas sean eliminados hacia el exterior del domicilio, como así también las entradas de oxígeno sean las idóneas para el nivel de consumo que ese calefactor va a tener. Calefactor
en el caso específico de este que lo encendemos en invierno. No obstante, lo que es calefones, termotanques, estos tienen que también ser revisados anualmente para garantizar que estén funcionando de manera correcta, de modo tal que la llama sea azul. Es el secreto básico, elemental. Por supuesto que hay mucho más, pero es el color de la llama. Si la llama es azul, hay una combustión idónea, es decir, tiene suficiente oxígeno, la mezcla es la correcta para generar un producto básico como lo es el dióxido de carbono, que si bien también es un gas tóxico, es menos tóxico que el monóxido de carbono. Y ambos son producto de la combustión, nada más que uno es una combustión completa y el otro es una combustión incompleta. Por eso... Y los más pequeños por ahí que están viendo el canal se van a dar cuenta cuando la profe les enseña en el colegio el CO2, dióxido de carbono, y el CO, monóxido de carbono. Bueno, la diferencia está en que uno tuvo más oxígeno para la combustión que el otro. Bien. Pero el monóxido de carbono particularmente presenta esta característica, como decías en un principio, incoloro, inodoro, no tiene sabor tampoco, y es irritante, pero tiene una particularidad específica que tiene que ver con esto de que al entrar al torrente sanguíneo, este se adhiere con mucha más fuerza a la hemoglobina, por eso tiende a producir estos niveles de asfixia de los que ya es difícil volver cuando se superan ciertos niveles, y eso es lo que lo hace un gas tan complejo. Pero la cuestión no solo radica también en el cuidado con aquellos artefactos que funcionan a gas, hablando específicamente de los que funcionan a gas, sino también con la ventilación del domicilio. Ajá. Esto de que antes de hacer una instalación es imperativo verificar que el lugar donde se va a instalar tenga la correcta ventilación, tanto para la alimentación de oxígeno necesaria, como así también para la eventualidad de alguna falla que provoque la fuga de gas también, porque no hay que olvidar este otro peligro que también se presenta. Como así también, bueno, obviamente esta situación de calefaccionar con el horno de la cocina o introduciendo braseros, que es completamente entendible las condiciones de frío en las que estamos pasando actualmente o lo que nos sucede los inviernos normales, por llamarle de alguna forma. Pero también el riesgo, hay que pensar siempre en el riesgo y la potencialidad que esto representa, por supuesto. Marcelo, le hago una pregunta. Hablamos del monóxido de carbono, un gas que se genera a partir de utilizar, por ejemplo, gas en garrafas, gas natural. También puede ocurrir lo mismo, por ejemplo, si utilizamos leña. Puede suceder lo mismo si utilizamos querosén. El producto, el monóxido de carbono como producto, nace de una combustión incompleta. Es decir, no había suficiente ventilación en cualquier producto a base de carbón que se queme, a base de carbono. Básicamente, utilicemos leña, utilicemos gas natural, gas envasado, el GLP, GNC, es indistinto. La diferencia va a radicar en el hecho de que haya una combustión incompleta de esa sustancia que está siendo sometida a arder. Por eso insisto con esto, la importancia radica en la ventilación idónea de los recintos, los lugares. Por eso también esto que insistimos, las pantallas estas que se conectan a la garrafa, que también son muy comunes y de venta libre, son completamente peligrosas, porque tienen esta factibilidad de que toman el oxígeno del entorno y cuando los niveles caen por debajo de niveles promedios, empiezan a producir monóxido de carbono. Por eso es la insistencia. Claro. Marcelo, quiero preguntarle, ¿esto no ocurre con aquellos calefactores, por ejemplo, de tiro balanceado, que no estarían consumiendo, si funcionan perfectamente bien, si están perfectamente bien instalados, digo, se entiende que no consumirían el oxígeno que está dentro de la habitación? No habría problema, teóricamente. Exacto, la idea del tiro balanceado es ese, cuentan con dos tuberías, una tubería por donde ingresa oxígeno para la combustión y otra por la que libera los productos de la combustión. Esa es la idea y por eso siempre la recomendación es ese tipo de calefactores para garantizar el intercambio de gases. Pregunto, ¿es suficiente tener las rejillas de ventilación para que tal vez no suframos un accidente con monóxido de carbono o algún otro gas que liberen los artefactos para calefaccionarse?
por eso es importante que al relevamiento, a la instalación, la realice un instalador, un gasista matriculado, porque se toman algunos parámetros relacionados con el consumo que tiene el artefacto que se va a instalar. No es lo mismo uno de 500 kilocalorías que uno de 5.000 kilocalorías, por supuesto. Entonces hay una diferencia de consumo, por ende son otros los parámetros de ventilación que son requeridos tener. Asimismo, también según el gas que abastezca, es lo que el gasista va a recomendar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el GLP, el gas licuado de petróleo, el gas envasado, es tanto más pesado en relación al aire, por ende es un gas de tipo rastrero, se ubica en las capas bajas, en tanto que el gas de red tiende a ser un tanto más liviano que el aire, por ende suele mezclarse un poco más con el entorno. Por eso es diferente la ubicación inclusive de las rejillas. Por supuesto que siempre van a ser idóneas, pero es necesario esto, que sea un profesional idóneo el que haga las recomendaciones, incluso también de los lugares en donde ponerla. Más allá de la altura, también tiene que ver cómo colocarlas, esto en favor de las corrientes y los movimientos de las masas de aire. Generalmente se recomienda colocar cerca de las ventanas, ¿no? Hay recomendaciones próximo o cerca, sí, también a una altura prudencial del suelo, pero también tiene que ver justamente con esto, con la forma de los techos, los ángulos de inclinación, las corrientes de aire naturales del exterior que contribuyen al movimiento del aire interior. También son varios los factores que tienden a tomársela. Bueno, el objetivo es garantizar el movimiento. Me preguntan por aquí Marcelo, si realmente hay algún tipo de inconveniente con artefactos eléctricos como estufas o las denominadas placas. Dice, no, entendemos que no es cierto. No, a ver, el tema ahí es el riesgo eléctrico, pasa por otro lado. Claro. El riesgo, porque también es otra realidad que se sucede mucho, más allá de que no tienen riesgo porque no tienen llama abierta, no funcionan con llama directamente, no es un proceso de combustión, sino es un proceso de generación de calor por diferentes aspectos, y cada vez mejores modelos, pero lo cierto es que acá también algo que es sumamente importante es garantizar que tanto el sistema eléctrico como las entradas sean las idóneas para el nivel de consumo que esos aparatos tienen. ¿Por qué? Porque pueden provocar justamente sobrecalentamiento, cortocircuitos y por ende desencadenar un incendio también. Eso también es cierto. Por eso es importante que también, en este caso, la instalación eléctrica sea realizada, controlada y mantenida por un profesional idóneo, que para eso es justamente lo que se preparan para garantizar. Y por ahí sobre todo para aquel que está ampliando, construyendo, cuando el electricista le dice necesito un cable de 3,5 en lugar de uno de 2,5, sí, es más costoso, pero tiene que ver con el nivel de consumo que se va a colocar, igual que los disyuntores y todo aquello que el instalador va a recomendar para garantizar justamente que los consumos no saturen el sistema eléctrico. Bueno, seguimos con ese tema, porque justamente lo habíamos convocado por lo que había ocurrido en la ciudad de Córdoba. Pero ya para ir finalizando, Marcelo, puede parecer una tontería lo que voy a preguntar, pero mostrábamos recién lo que ocurrió en Córdoba, en este edificio de la calle Caseros 39. Cuando se produce un incendio de estas características, y más aún en un edificio de departamentos, donde tal vez no están las bocas de incendio, donde habría que ver si también las escaleras reúnen las condiciones apropiadas en estas circunstancias. La pregunta es, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer quien se encuentra con una situación de este tipo? Bien, en primera instancia hay una cuestión que es que por ahí falta, y es que los consorcios hacer las prácticas que corresponde de evacuación y de cuidado. Esto es fundamental y por ahí no se aplica porque por ahí no son exigencias. Recordemos que los códigos de edificación dependen de los municipios y estos regulan, y por ahí no están lo suficientemente desarrollados para generar estos espacios de decir hay que hacer prácticas de evacuación, de seguridad, las recomendaciones constantes a todos los inquilinos, propietarios en los edificios, es lo fundamental para garantizar justamente el éxito ante un incidente.
Una vez sucedido el incidente, hay dos líneas que se desprenden. La primera es, si se hizo la práctica, seguir los lineamientos de la práctica, pero la segunda, si no hay práctica, la primera y la más difícil, por supuesto, es mantener la calma. Esto nos tiene que motivar a pensar qué es lo más idóneo a hacer en esas circunstancias. El personal de emergencias va a llegar rápido, tienen su tiempo prudencial de demora, pero va a llegar rápido. Eso hay que tener, y son quienes van a coordinar la evacuación. A veces, no digo que en todos los casos, una protección en el interior puede llegar a ser la solución hasta que se ordene la evacuación, porque también recordemos que evacuar todo un edificio que generalmente no están preparados para los niveles de evacuación acordes a la cantidad, al factor de ocupación, la cantidad de personas que lo habitan, puede complicar las cuestiones. La gente que se mete al ascensor, las escaleras que se obstaculizan, y a veces puede llegar a no ser necesario la evacuación inmediata hasta que se controle, porque recordemos que también, dependiendo los pisos también, la altura a la que se sucedan, los humos tienden a ir hacia arriba, entonces van a buscar los diferentes conductos. Por eso es algo complicado y se ajusta generalmente a cada tipo de construcción, porque incluso los incendios van a comportarse de manera diferenciada de acuerdo a las características propias de la construcción. Insistimos con esto, lo importante es mantener la calma, hacer el contacto con el 911, el 100, según sea el caso, informar en qué departamento se encuentra, cuál es la situación, que también desde ahí, desde esos lugares, los van a ayudar a tomar la mejor decisión, porque son segundos y son los que marcan la diferencia. Y el problema con los humos, productos de los diferentes procesos de combustión, es que además de desorientar, van a generar caos y también van a comenzar a bajar los planos de respiración, y esto provoca que rápidamente una persona se pueda asfixiar, que es lo más complejo y es tristemente lo más común que sucede en los incendios, lamentablemente. Por Marcelo, eso, sí. Sí. Tengo una información urgente, aguárdeme que ya vuelvo con usted, pero tengo una información urgente. Escuchen, amigos televidentes, lo que acaba de ocurrir en la ciudad de Córdoba capital. 3 integrantes de una familia, 3 personas, entre ellos un menor de 12 años, fueron encontrados muertos en un departamento alquilado en Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Las primeras informaciones, según lo que publica el portal de Cadena 3, indican que se habría tratado de un caso de inhalación de monóxido de carbono. Reitero, se trata de una pareja y un chico de 12 años, oriundos de la provincia de San Luis, quienes fueron encontrados sin vida en este domicilio de La Valleja 1229 del barrio Cofico en la ciudad de Córdoba. Hace 2 días no se sabía nada, absolutamente nada de ellos. No se ha investigado todavía qué ha pasado, pero todo indicaría que estas 3 personas integrantes de esta familia, que estaban por unos días en la ciudad de Córdoba por un trámite particular, podrían haber fallecido por la inhalación de monóxido de carbono. Bueno, perdón Marcelo, pero teníamos esta información urgente y es justamente a lo que estábamos haciendo referencia, ¿no? Tristísima situación, y esto bueno, también la realidad de los controles, de la necesidad de controles tanto de propietarios como inquilinos incluso, y a veces también algo que nos sucede y que en esto también tenemos que ser todos responsables, que tiene que ver primero con el cuidado de los recursos, como siempre decimos. Tenemos el mal hábito de que en invierno ponemos el calefactor al máximo y andamos todo de remera adentro de nuestra casa. Claro. Con el problema energético que estamos viviendo en nuestro país. Eso también es algo que tenemos que... Y en verano ponemos el aire acondicionado en 17 grados. Claro. Y andamos con el andamos todos abriendo. Tenemos que aprender ese cuidado primero, que nos ayuda a garantizar los recursos, pero también en el control. ¿Por qué? Porque un calefactor va a generar mucho calor, pero al momento de irnos a dormir,
al momento en el que ya perdemos el control de lo que está pasando y nos desconectamos de algún modo por el propio descanso, es cuando suceden la mayoría de los accidentes. Por eso también es importante esto de garantizar que los artefactos estén funcionando debidamente, a la vez también de garantizar medidas de seguridad, que esto me gusta insistir. En mi casa, particularmente, yo me ocupo de hacer los controles, pero a la noche yo el calefactor lo pongo en piloto, claro, porque la verdad que es una cuestión de seguridad para garantizar. Luego me levanto más temprano, lo vuelvo a encender para calentar el ambiente, pero creo que también es un poco una sumatoria de todos en garantizar estas cuestiones de seguridad. Sabemos que el frío está difícil, está crudo, pero no nos tenemos que olvidar de la seguridad, porque particularmente los incidentes con monóxido de carbono son rápidos, son violentos y son indetectables. Bien. Entonces no hay forma de huirle. Marcelo, por último, no me queda más tiempo, pero quiero preguntarle y que en 30 segundos me diga si usted recomienda o no el uso, por ejemplo, de los denominados sensores de humo. Recién hablábamos con un concejal de Córdoba, donde ha presentado ya hace algún tiempo atrás un proyecto para que todos los edificios, o sea, cualquiera los puede tener, desde luego, en su casa, pero especialmente en los edificios de propiedad horizontal, se coloquen sensores de humo y también de monóxido de carbono. ¿Es recomendable la utilización de esta tecnología? Por supuesto que sí, por el hecho de que es una herramienta más que va a alertar, que va a advertir. Los sensores de monóxido de carbono son mucho más complejos, los detectores de humo son más simples, se pueden tener domiciliariamente, tienen que ser sistemas que funcionen, necesitan de control también, eso también es cierto, pero es una herramienta más para garantizar la seguridad de todos. Por supuesto que es útil, pero no es la única, porque eso hay que sumarle los sistemas de evacuación, las cajas de escalera como corresponden. Hay muchos otros factores que también son necesarios y que son fundamentales para garantizar la seguridad. Es una iniciativa digna de apoyar. Marcelo Oviedo, muy útil dialogar con usted, muy interesante realmente. Gracias por todo lo que nos ha comentado y recomendado. Le agradecemos realmente en nombre de Argentina Noticias. Por favor, a ustedes siempre la confianza. Un gran abrazo y hasta pronto.